Dios les bendiga, gracias a Dios, porque Dios nos permite la oportunidad de estar nuevamente en Canal 8, tu nueva visión de Cable Sur de Comalcalco, Tabasco. Y por este medio saludamos a nuestro hermano Agustín Guerrero, patrocinador de este programa Pan de Vida. Bendiciones, hermano Agustín, esperamos que esté bendecido. Saludos a su esposa también y a todos sus empleados. Deseamos bendiciones, todos los que trabajan en panadería Pan de Vida. Deseamos que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos. Y no se le olvide comprar su rico pan en panadería Pan de Vida. Hoy que ya empezó la lluvia, se antoja un pan con café, con chocolate, y puede acercarse a la panadería aquí de la colonia Xochimilco y comprar su rico pan para disfrutarlo con mucho gusto, mucha alegría, con su familia, convivir de esta manera participando de la panadería Pan de Vida. Si va a Cárdenas o a Villahermosa, no se le olvide llevar su rico pan, porque el pan de cada día lo necesitamos. Pues saludamos a todos nuestros pastores, los siervos de Dios de la barra de pastores. Esperamos que estén bendecidos. Siervos de Dios, Dios les bendiga donde se encuentren, trabajando, estudiando, donde están. Dios les bendiga, gusto en saludarles por este medio y esperamos que cada uno de ustedes Dios los siga usando para traer palabra de Dios al pueblo que escucha, a las familias que les interesa oír la palabra de Dios. Saludamos también a toda la iglesia Betel y su campo. Dios bendiga a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús y a todos los hermanos católicos también que nos sintonizan, que nos abren las puertas de su casa para poder llevar la palabra hasta sus hogares. Este programa Luz y Vida esperamos sea de mucha bendición para todos los que hoy nos escuchan en el estado de Puebla, en la ciudad de Puebla. Hay mucha familia que nos sintoniza. Deseamos bendiciones para todos y queremos presentarles un tema importante y espero que el tema les motive mucho. También saludamos por este medio al ingeniero Breiner, a su amada esposa Janet. Deseamos Dios le bendiga a la licenciada, Dios le bendiga a su muchacho y a todos los compañeros aquí de Canal 8, todos los muchachos que trabajan. Esperamos que Dios les bendiga y Dios les guarde. Bien, pues vamos al tema de hoy. Hemos titulado el tema La importancia del avance. Vamos a tomar nuestras Biblias para leer en Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 8 al versículo 12. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Finalmente, sed todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vamos a explicar esta hermosa palabra que el apóstol Pedro escribió inspirado por el Espíritu Santo. Espero que todas las familias cristianas, no cristianas, que nos permiten entrar a sus hogares, espero que la palabra le ayude, porque necesitamos avanzar en la vida cristiana. Por eso nuestro tema que hoy vamos a presentar le hemos titulado La importancia del avance. Vamos a orar para pedirle a Dios de su gracia y que esta palabra le motive, le ayude para avanzar en la vida cristiana. Dios maravilloso, grande y poderoso, te damos gracias
porque nos permites el día de hoy presentar esta palabra gloriosa, que espero sea de mucha ayuda y de mucha bendición para muchas personas, familias que están atentos, mis hermanos ahí en casa, y espero que tu Espíritu Santo hable a cada uno de ellos y que podamos avanzar en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, para tener un crecimiento espiritual. Señor, ayúdanos para entender la enseñanza que tienes preparada en este día y que todo el pueblo de Dios, aún el pueblo católico que nos escucha, pueda entender la palabra y pueda apartarse del mal y crecer en lo espiritual. Espero, Dios, de tu gracia a través de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues amigos y hermanos, vamos al tema. Espero que usted esté atento, atenta a la palabra. Hay muchos hermanos que están pendientes de este programa Luz y Vida, nuestro hermano Esteban Tenco, nuestro hermano Misael Pantaleón, y así hay muchos que están pendientes, como la familia León Méndez también están pendientes de este programa. Gracias a Dios por los sobrinos que nos escuchan y esperamos verles pronto. También los siervos de Dios de diferentes denominaciones que escuchan la palabra de Dios. Espero que el tema de hoy nos ayude a todos, porque vamos a hablar sobre la importancia del avance. Conviene que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, hagamos un análisis, un balance espiritual para saber qué tanto hemos crecido en la vida cristiana. Tenemos que crecer porque la palabra de Dios nos habla de que la iglesia primitiva, cuando se estableció, cuando se fundó, fue una iglesia que era realmente tan bendecida, que crecía en número, crecía en poder, y cada hijo de Dios tiene en su mente, cuando comenzamos una semana, en nuestra mente está hoy, en esta semana, voy a tratar de crecer espiritualmente, voy a tratar de subir más arriba, voy a tratar de ser mejor, voy a tratar de obedecer más a Dios, que la palabra que voy a escuchar todos los días me ayude para reflexionar, me ayude para tener un crecimiento espiritual. Por eso espero que hoy el tema que ya hemos iniciado, usted que conoce la palabra de Dios y ha dejado lamentablemente de congregarse, de leer la Biblia, de orar, de participar en la obra de Dios, usted no avanza, ya quedó ahí atorado, ya quedó ahí realmente estancado, porque no crece espiritualmente. Creo que vale la pena tener ese cuidado de que cada uno de los hijos de Dios, tener en su mente, en su corazón, voy a avanzar en lo espiritual, voy a tratar de crecer, voy a tratar de tener ministerios, tener dones, estar activo en la iglesia, porque si me he congregado en un lugar donde se da la honra y la gloria a Dios, y hay servidores, hay diáconos, hay ancianos, hay líderes en la iglesia, y si Dios les salvó en aquel lugar, en aquella ciudad, ahora usted como una buena persona, un cristiano, mujer cristiana, ahora debe de procurar avanzar, debe de procurar crecer espiritualmente. La palabra avanzar significa hacer las cosas con gracia, atractivamente. Si algo le toca realizar en estos días, ahí en la obra de Dios, hágalo con gracia. Si le toca, por ejemplo, asear la casa de Dios, usted que tiene esa bendición, ese privilegio de hacer limpieza de la casa de Dios, hágalo con gracia, hágalo con amor, porque es la casa de Dios, es donde
oramos, cantamos, escuchamos la palabra, y las visitas que van a llegar al servicio se van a dar cuenta del santuario, que es un santuario que tiene ventanas, y las ventanas están limpias. A la entrada, en el atrio, está limpio, y alrededor del templo, los sanitarios, y todo lo que está en ese lugar. Como usted quiere servir a Dios y le quiere demostrar a Dios que le interesa servir a Dios, pues hágalo con gusto, hágalo con gracia, hágalo con entendimiento, porque para demostrarle a Dios que lo amamos, es importante en todas las áreas que tenemos en un santuario, involucrarnos en el trabajo, hacerlo todo con amor. Todo con amor tenemos que hacerlo, no a la fuerza, sino de gratitud. Todos los que tenemos la experiencia de la salvación, de tener un encuentro con Dios, si Dios nos salvó con un propósito, entonces vamos a demostrarle a nuestro Señor Jesucristo que realmente todos los que estamos reunidos tenemos que avanzar. Tenemos que crecer. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, en el versículo 4, dice la Escritura: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Entonces, la Biblia nos habla claro en este pasaje bíblico: cuando formamos parte de una iglesia, somos un cuerpo, pero en un cuerpo hay muchos miembros, y la iglesia tiene muchos miembros, pero no todos los miembros de la iglesia tienen la misma función. No todos. Gracias a Dios, porque hay diferentes dones, dice la palabra de Dios en el versículo 5 y 6, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, en la iglesia donde usted se reúne, donde todos participan, la Biblia nos habla de estar activos. Por eso, el tema que hoy estamos impartiendo sobre la importancia del avance. Usted llegó ya a ser miembro de la iglesia local donde usted asiste. Ahora procure servir, procure ser útil en la obra de Dios. Todos desean servir a Dios, pero hay unas áreas donde usted va a trabajar, va a desempeñar. El siervo de Dios que está al frente de la obra, el Espíritu de Dios lo va a guiar. Cuando usted se acerca al pastor de la iglesia donde asiste y usted le comenta: pastor, quiero servir a Dios, usted está expresando que desea avanzar, quiere servir a Dios, y el pastor inmediatamente, el Espíritu de Dios lo va a guiar para decirle: bueno, pues hay varias áreas aquí en el templo y ahí tengo disponible este lugar. No le parezca mal si el pastor le empieza a decir por dónde va a iniciar, limpiando bancas, por ejemplo. Usted tal vez no tiene esa mentalidad, pero el pastor le va a aprobar para limpiar las bancas del santuario. Hágalo con gusto. Por ahí pida la franela, pida lo de la limpieza y empiece a servir a Dios de esa manera. Demuestre el avance, porque usted quiere demostrarle no solamente al pastor, no solamente a la iglesia, sino a Dios,
Usted va a servir a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, la palabra de Dios nos anima, nos motiva con el Salmo 100, versículo 2. ¿Cómo dice este pasaje bíblico del Salmo 102? Dice, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Si la palabra de Dios nos está enseñando, servid a Jehová con alegría, entonces tenemos una base bíblica para que lo hagamos con alegría. ¿Qué le toca hacer en su templo, ahí donde se congrega? Todo lo que usted viene haciendo durante la semana, cada 8 días, le toca cada 15 días, cada mes, según el orden que hay ahí en su iglesia. Cuando le toque el día de servir a Dios, hágalo con alegría, hágalo cantando alabanzas y glorifique a Dios, porque usted está sirviendo a Jehová con alegría. No lo haga con enojo, porque si lo hace con enojo, no le agrada a Dios de esa manera, que usted le sirva de esa manera, sino cuando va a servir a Dios, hágalo con alegría. Lo que le toque hacer, hágalo con alegría. Si usted es una persona que le llaman guardatemplo, un guardatemplo es el que está encargado de la llave del templo, es la persona que abre y cierra las puertas del templo, las ventanas, todo el trabajo, prender la luz, estar checando que todo esté en función, los sanitarios, todo eso es importante. La mayoría de la iglesia no quiere involucrarse en ese servicio que es tan humilde, tan sencillo. La mayoría de los que quieren servir a Dios inmediatamente quieren el púlpito, quieren predicar, quieren dirigir, pero no es por ahí. Claro que sí se puede servir a Dios por ahí, pero comencemos para ganar, ahora sí, puntos, organizarnos, cómo vamos a trabajar en la obra de Dios, porque un día Josué le dijo al pueblo de Israel, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Josué quería avanzar en el servicio a Dios, por eso Josué le dice al pueblo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso el pueblo de Dios estaba tan atento cuando Josué llegó a ocupar el liderazgo, cuando Josué ocupó el lugar, porque Moisés ya había muerto. Ahora Josué iba a desempeñar una labor muy grande, pero Dios le habla que avance. ¿Y cómo va a avanzar Josué? Josué necesitaba estar a las órdenes de Dios. Y esto es importante. Toda persona que avanza en lo espiritual debe de estar a las órdenes de Dios, porque Dios da órdenes. Dios dice, quiero que me sirva de esta manera, quiero que avances. Por ejemplo, si usted ha leído el capítulo 1 de Josué infinidad de veces, lo hemos predicado, lo hemos estudiado, pero ¿qué aprendemos del libro de Josué en el capítulo 1? Josué escucha estas palabras en el versículo 2. Dice la Escritura, pero vamos a agregar el primero, versículo 1, porque dice así, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Quiero que aprenda, si usted ha sido una persona muy observadora, cuando usted lee la palabra de Dios, analice lo que está considerando, lo que ha leído.
quién es el que habla y por qué le habla. Porque Dios tiene algo especial para la persona que le habla. Muchas veces oímos dentro del pueblo de Dios, hay personas que dicen Dios me habló y afirman que Dios le habló y que Dios le indicó que va a servir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando la persona no obedece las órdenes de Dios? Esto es importante. Es hermoso escuchar la voz de Dios. Tenemos la experiencia de haber escuchado la palabra de Dios, la voz de Dios. Entonces, lo que Dios me diga, lo que Dios me ordene, si Él me habló, si Él me dijo, quiero que hagas esto, tenemos que hacerlo. Yo quiero pedirle a la audiencia que está pendiente hoy de este programa Luz y Vida, si Dios le habla por revelación, por sueños, por profecía, por la palabra, si Dios le habla, sírvale a Dios. No se quede pensando será o no será. Si Dios le da realmente un trabajo que usted tiene que desempeñar, tenemos el ejemplo de Josué, hay muchos ejemplos. Tenemos a Moisés, tenemos a Noé. Cuando Noé escuchó de Dios, haz un arca para salvar a la humanidad, Dios habló a Noé, sí, directamente. Había miles de hombres, pero el único varón que andaba en rectitud y que estaba obedeciendo y que estaba fiel, por eso Dios habla con Noé para que prepare un arca, y el arca sería el medio de salvación. Si Dios te habló en este año que estamos cursando, si Dios te habló en esta semana, si Dios en la madrugada te dijo, hijo, hija, quiero que me sirvas en esta área, aquí de la casa donde estás congregada o congregado, donde asistes, hermano, no sea perezoso, no sea perezosa, inmediatamente levántese y denle gracias a Dios, porque Dios le está llamando a servir. ¿Sí me está entendiendo? Usted es miembro de la iglesia donde usted asiste, correcto. Dios da palabra a través de el pastor, Dios da enseñanza, muy bien. Pero usted está diciéndole a Dios, Señor, háblame, 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 porque yo quiero servirte. Y Dios le habló a través de la palabra. Y usted, cuando escuche una enseñanza aquí en Canal 8 de algún pastor, a un siervo de Dios, que Dios lo va a usar para que usted sea útil en la obra de Dios, avance, póngase a las órdenes de Dios. Cuando Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Dios habla a Josué. Qué bonito, ¿verdad? Qué interesante. Dios habló a Josué y Dios le está dando indicaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No lo que él iba a decidir, no. Dios le da órdenes. Y si usted analiza la cita bíblica de Josué capítulo 1, Dios le dice en el versículo 3, yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra donde se pone el sol será vuestro territorio. Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Dios está hablando con Josué. Ahora Dios quiere ver el avance en este muchacho llamado Josué. Josué está escuchando a Dios. Quiero que aprenda, quiero que escuche esta enseñanza que estamos tratando de explicarles para que usted aprenda, porque usted tal vez ha tenido experiencias en su caminar
Dios ha tratado con usted y Dios le ha hablado que le sirva. Pregúntele a Dios en qué le va a servir. Sí, voy a servir, pero ¿en qué? ¿En qué área? ¿Cuál es mi lugar? Que tú me dices, Señor, que yo te voy a servir. Vamos a tratar de obedecer a Dios, ¿de acuerdo? Muy bien. Josué, inmediatamente al escuchar a Dios, le dice, no te voy a desamparar, voy a estar contigo. Pero Dios le pide, esfuérzate y sé valiente. Eso le pide Dios. Esfuérzate y sé valiente. Lo vemos allá en el versículo 7 también. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y luego le dice Dios en el 7 completo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La obediencia a las órdenes de Dios traen éxito. Si Dios le habla que usted va a ser evangelista, misionero, va a ser pastor de la iglesia, va a ser el profeta, el maestro, no sé qué área, en qué área Dios le va a colocar. Póngase a las órdenes de Dios. Señor, como dijo Saulo de Tarso, cuando Jesús tuvo un encuentro con él por medio de aquel resplandor, dice la Biblia que Saulo de Tarso cayó de su cabalgadura y la gente escuchó su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Usted conoce el relato bíblico de Hechos capítulo 9, un relato importante que usted tiene que leer y aprender, porque Saulo de Tarso llevaba órdenes para destruir, para acabar con el cristianismo. Sin embargo, Jesús tenía algo mejor para él. Jesús, al ver lo que llevaba ya el tiempo disponible para acabar con aquel grupo de creyentes, Jesús defendió los suyos. Jesús defendió aquella gente que clamaba, que oraba. Por eso Saulo de Tarso se dio cuenta que la voz tan poderosa, tan grande, tan potente, que la Biblia dice que cayó y él, queriendo abrir los ojos, no pudo ver a nadie. Sin embargo, él dijo, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? Y entonces, al escuchar esa voz, Saulo de Tarso no conocía la voz de Jesús. Por eso él preguntó, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquel hombre llamado Saulo de Tarso inmediatamente escuchó de Jesús lo que tenía que hacer, recibió órdenes. No le dijo Jesús a Saulo de Tarso, ¿me quieres servir? ¿Me quieres ayudar, predicar el evangelio? No. Jesús le dijo, entra a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Qué interesante. Cuando Jesús dice, y se te dirá lo que debes hacer, usted tiene que aprender como creyente, como líder, como hijo de Dios e hija de Dios. Si usted tiene un cargo en su iglesia y no lo está desempeñando, entonces no hay avance en la obra de Dios, porque usted está estancado, estancada. No tiene por qué quedarse ahí sentado, sentada, viendo solamente cómo trabajan los demás. Si usted realmente tiene el anhelo, el deseo de avanzar en la obra de Dios, avance, levántese, que Dios le dé ánimo para poder servir, ser útil en la obra de Dios. No ponga peros, es que, pero no sé, pero no cómo le hago, pero es que no tengo tiempo. Aprenda a depender de Dios, aprenda a obedecer al Creador. Dios habló a Josué, Jesucristo habló a Saulo de Tarso, el Espíritu Santo también habla. Entonces Dios habla, Jesucristo habla y el Espíritu Santo habla también.
Vamos a una pausa y enseguida regresamos para leer esa parte donde el Espíritu Santo también habla. Vamos a una pausa. Continuamos con nuestro tema del día de hoy sobre la importancia del avance. El avance es personal. El Espíritu Santo habla en Hechos capítulo 13. Dice la Escritura, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En el versículo 2, quiero que usted ponga mucha atención. Si usted tiene su Santa Biblia, ahí donde está, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Bendito sea Dios. Dios habla, Jesucristo habla y el Espíritu Santo habla. Dios, a través de la palabra, nos habla a todos los que estamos hoy escuchando esta hermosa enseñanza bíblica. La importancia del avance. ¿Cuántos años tienes de congregarte ahí donde asistes, ahí donde llegas? Haz cuentas en este momento. ¿Cuántos años tienes de estar escuchando palabra de Dios? Dios ha hablado a tu vida durante muchos años, pero lamentablemente no hemos sabido discernir la voz de Dios. Dios nos habla a trabajar. Dios nos habla por nuestra capacidad, por nuestras habilidades, nuestros talentos. Dios quiere que estemos activos en la obra. Ahora, vale la pena que le preguntes a Dios: Dios, ¿me salvaste? Pero quiero servirte. ¿Cuál es la área o el área donde voy a servirte, Señor? Yo quiero servirte. Señor, ayúdame. Señor, necesito mucho de ti. Por eso el avance personal se trata de progresar, se trata de madurez y se trata de la fortaleza. Oímos la palabra del Señor Jesús, ahora oímos lo que Dios nos enseña. Y Dios habló a Josué. Me encanta la historia de Josué. Todo el libro de Josué habla de que Dios hablaba a Josué. Josué inmediatamente escuchó del pueblo estas palabras que están expresadas en Josué 24:24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Quiero que repita conmigo esta lectura bíblica a la distancia. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Quiero pedirle con todo mi corazón que este pedacito de versículo 24, que está muy hermoso, realmente maravilloso, porque el pueblo respondió a Josué, no una persona, no dos, no tres, sino el pueblo respondió a Josué, porque Josué había hablado en el capítulo 24, habla de un discurso de despedida de Josué. Y Josué se estaba despidiendo. Josué estaba dando alguna palabra importante, porque él ya estaba presintiendo que ya iba a partir de este mundo. Por eso Josué, cuando estaba hablando la palabra de Dios hacia el pueblo estaba tan atento
que el pueblo respondió a Josué. La palabra había llegado al corazón de todo el pueblo, de todas las edades, y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos. Qué interesante. Y luego dice el pueblo: y a su voz obedeceremos. Esto quiere Dios. Antes de concluir este programa Luz y Vida, quiero que haya buena atención en usted, que aprenda. Si usted prendió hoy su televisión y está atento al tema de hoy, le pido a Dios que esta palabra que está usted escuchando, aprenda y ponga en práctica la palabra. No se quede estancado, estancada ahí donde está. No, motívese a servir a Dios. Si Dios le ha hablado, le ha dado indicaciones en qué área del santuario donde usted se congrega, usted le va a servir a Dios, pues hágalo. No lo sienta como una carga. Si la iglesia le elige a usted y Dios usa a la iglesia para que usted sea el guardatemplo, hágalo. La paga va a venir de arriba. No esté esperando cuánto le van a pagar, porque pues todos necesitamos, económicamente todos necesitamos, pero vamos a servir a Dios. Él paga bien, Dios paga bien. Entonces sírvale a Dios de todo corazón, obedezca a la voz de Dios, porque ese día Josué, en el versículo 26, dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído las palabras de Jehová. Las palabras de Jehová que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Qué interesante. Qué palabra tan hermosa le da Josué al pueblo, para que el pueblo avance. Ahora, amigos, hermanos que están escuchando esta palabra, la importancia del avance. Si usted escuchó hoy palabra de Dios, ponga en práctica lo que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Quiero que lea con cuidado esta cita bíblica, Mateo 7, versículo 24 y 25. Dice Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Para terminar este programa que hemos tenido hoy el privilegio de escuchar, la importancia del avance, piense en el tema que usted ha escuchado. Usted ha escuchado palabra de Dios. Gracias a Dios porque usted hoy prendió su televisor a buena hora para escuchar y ver el programa Luz y Vida. Donde usted se encuentre, puede ser en México, puede ser en otro país, donde usted esté, sírvale a Dios para que no se presente con las manos vacías cuando estemos en el tribunal de Cristo, porque vamos a estar un día en el tribunal de Cristo, y es importante que todos los que estamos viviendo en esta tierra, pues trabajemos en la obra de Dios, porque la Biblia dice allá en 2 Corintios 5:10. Quiero que lea con cuidado. 2 Corintios 5:10.
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra de Dios es muy clara, porque es necesario, le repito el 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, hermana, familias que han oído palabra de Dios, va a llegar el día de que todos los hijos de Dios vamos a estar ante un tribunal. No se ponga nervioso o nerviosa, porque cuando una persona va a un tribunal es por algo. Pero en este caso, la iglesia, cuando sea arrebatada, la iglesia va a estar ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hizo, la recompensa de lo que hizo, sea bueno, dice la Biblia, o sea malo. Cada uno va a recibir su recompensa. Entonces vale la pena servir a Dios, vale la pena que usted en el área donde Dios ya le dijo, donde Dios ya le habló, sírvale, motívese. A mí no se me olvida aquel año cuando estaba en Puebla predicando y de repente sonó mi celular. Era el hermano Agustín Guerrero. Me llama, me dice, pastor, me saluda y le digo, sí, hermano. Me pregunta, ¿dónde está? Le digo, estoy en Puebla, estoy predicando. Me dice, hermano, quiero hablar con usted. Le digo, bueno, pues yo regreso el día tal y tan pronto llegue a Comalcalco, voy. Y sí, así fue. El hermano me dijo, le espero. Y terminé mi compromiso en Puebla. Y ya cuando llegamos aquí a Comalcalco, le digo a mi esposa, voy a hablar con el hermano, desea hablar conmigo. Y cuando ya nos encontramos, nos saludamos, me dice, hermano, le invito a predicar por televisión. Y recuerdo que me sonreí, le digo, hermano, ¿yo? Sí, usted le invito. No tiene experiencia. Le digo, mire, hermano, experiencia tengo de predicar en la radio con el hermano, pues Vicente Vázquez. Estuve predicando en Radio Vida un buen tiempo. Me dice, ¿tiene usted experiencia? Le digo, sí, pero pues predicar en televisión de otra manera y por la radio, pues nadie me ve, nadie más que escucha la voz y ya por televisión, pues uno le ve. Me dice, hermano, hay un espacio para que usted predique. Y entonces, en ese momento pensé, es una bendición de Dios. El hermano me habló, aquí estoy en su casa, ahora estoy escuchando, me invita a predicar por televisión. Pues si Dios me llama y quiere que lo haga, lo voy a hacer. Y hermanos, doy gracias a Dios porque pues yo estoy en este lugar no por mi voluntad, no porque yo quiero, sino ha sido la voluntad de Dios, porque el pastor Agustín me invitó y de corazón lo acepté, la invitación, y aquí estamos hasta que Dios diga. Por eso aprovechemos el tiempo, porque es necesario servir a Dios con alegría. Así como el hermano me habló a mí, Dios le habla a usted. Dios pone medios para que usted le sirva a Dios y trabaje. Ahora, póngase usted a las órdenes de Dios y dígale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, deseo avanzar. Señor, ayúdame a vencer lo malo. Ayúdame a vencer la pereza. Ayúdame a vencer el conformismo. Ayúdame a hacer lo correcto. Ayúdame a ser obediente. Ayúdame, Señor, a apartarme del mal y ayúdame a crecer en la vida cristiana. Señor, con tu ayuda quiero avanzar. Señor, ayúdame para tener ese sentir en mi mente, en mi corazón. Yo quiero servirte. Yo quiero avanzar. Póngase usted a las órdenes de Dios en este momento. Vamos a hacer una oración
y obedezca la palabra. Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el insensato, la persona que oye la palabra y no lo hace, no obedece, dice Jesús en el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué hay cristianos en ruina? Porque no obedecen la palabra, porque la escuchan, pero no la ponen en práctica. Ese es el detalle. Por eso, hermanitos que han oído palabra de Dios, ponga en práctica la palabra que usted ha escuchado el día de hoy. Y termino con este texto que dice de Santiago. El versículo dice así, de Santiago capítulo 1, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y se va, se fue. Así que hoy usted ya escuchó palabra de Dios y dígale a Dios: Señor, quiero avanzar, quiero tener paz, quiero tener armonía con toda mi gente, voy a apartarme de lo malo, voy a refrendar mi lengua, voy a ser diferente, mis labios que no hablen mentira, me aparto del mal, voy a hacer el bien y buscar la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bien, hemos terminado por el día de hoy. Vamos a hacer una oración. Oramos, pueblo de Dios, familias que escucharon este tema. Espero le haya interesado la importancia del avance. Padre, te doy gracias por haberme concedido presentar este tema para el público, las familias, mis hermanos que tienen ganas de servirte, pero no entienden. Señor, la gente dice que tú le hablas, que tú le has hablado, pero la gente no quiere, no obedece. Señor, permite que la palabra que hoy escuchó le ayude, se motive para servirte, se motive para honrarte. Tu palabra dice que tú honras a los que te honran. Señor, que la palabra haya caído en buena tierra y esperamos el fruto al 100%. Padre, gracias te doy por este día y espero que el tema que hemos tratado de explicar sobre la importancia del avance, cada familia cristiana analice y que avance, que asista hoy al santuario a oír palabra de Dios a través del pastor de la iglesia y permite que haya crecimiento espiritual y a trabajar en tu obra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, nos despedimos de su programa Luz y Vida. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Cristo es la luz.